Démosle continuación a esta sesión, esta segunda parte, en donde vamos a abordar o estamos abordando las lesiones personales como delito, conforme al ordenamiento penal venezolano, fundamentalmente el Código Penal venezolano. Clase esta que está dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Ponte, transmitiendo esto en febrero de 2002. Clases estas que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al igual que ustedes podrán ver allí, visualizar las láminas que se utilizan, que algunas tienen algún tipo de referencia doctrinaria, jurisprudencial, frente a lo que se está abordando en el ámbito de la explicación. Bueno, entonces nos encontramos en la disertación sobre el delito de lesiones personales intencionales, aquellas que están descritas en el artículo 413 del Código Penal. Hayamos hablado de un tipo básico, tipo base, que está en el artículo 413, ¿verdad? Que define las características generales tanto del aspecto objetivo, la causación de ese resultado, como el aspecto subjetivo del lesionante, animus laedendi, sin un propósito de muerte, y que lo que diferencia a partir del artículo 414 y siguiente del Código Penal es precisamente eso, el resultado. Entonces, en ese dolo, profesamente no está presente ese animus necandi o animus occidendi. Nos encontrábamos abordando el tema de las lesiones gravísimas, descritas en el artículo 414, es decir, todas las implicaciones del resultado que derivaría de esto, la enfermedad mental, o corporal, la enfermedad que se encuentre de forma incurable o probablemente incurable, pero también estaría vinculado a la posibilidad de la desfiguración, ¿verdad?, de alguna parte del cuerpo, como circunstancia, pues, que de alguna forma estructuraliza la existencia del delito de lesiones gravísimas. Hay otro elemento importante en ese delito de lesiones déjenme tratar de ubicar aquí una norma que les quería a ustedes vincular cuando iremos a hablar de las llamadas lesiones graves, que no es la que nos ocupa en este momento, porque la que nos está ocupando es obviamente las lesiones gravísimas, que como les dije está descrita, está tipificada en el artículo 414 del Código Penal, siendo que las lesiones graves son las que están ubicadas en el artículo 415. Volvamos entonces a la explicación inicial. Bueno, entonces resulta que otro de los efectos que se derivaría de las lesiones gravísimas es que la lesión conduzca a el aborto de mujer encinta. Ello conlleva todo ese resultado en las lesiones gravísimas a una pena de presidio de 3 a 6 años. Nótese que en el caso del delito de lesión intencional propiamente dicha del artículo 413, la pena es de prisión, el delito es prisionable. Aquí lo gravísimo de la lesión nos ubica en un tipo de pena de mayor envergadura, la pena de presidio. Esa pena de presidio que tiene, conforme al artículo 13 del Código Penal, tiene penas accesorias diferentes a las que tienen los delitos prisionables. Pero vayamos a ese supuesto. Al supuesto de, estando la mujer encinta,
se causa el aborto. Obviamente que en ese elemento culpabilístico del que quien así actúa ha de estar su desconocimiento de que la mujer está encinta. Porque obviamente si la mujer está encinta, si la mujer está en condición de grávida, una lesión asumida frente a ella, en la noción, en la previsión de alguien, pudiera probarse que su voluntad es causar el aborto. Entonces, fíjense que el entendimiento de quien actúa como lesionante gravísimo y que ha conducido a ese resultado es el desconocimiento de la condición de gravidez de la mujer. Si se está en conocimiento de la condición de gravidez de la mujer, estaríamos en el típico supuesto del aborto sufrido, que se encuentra regulado allí en los artículos 432 del Código Penal. Es decir, de la grávida que no quiere abortar y que como consecuencia de ese propósito lesionante se conduce a el aborto. El feto se reputa como persona cuando se trata de su bien, nos indica el Código Civil. Es obvio que en este caso sería un delito pluriofensivo. Y ustedes dirán, bueno, y aquí se estaría sancionando de forma diferenciada en una especie de concurso material o real de delito. Mi humilde criterio es que sí. Sería por lesión de la madre, de la parturienta y por el aborto. ¿Ok? Porque serían dos bienes jurídicos distintos. Uno sería la integridad corporal de la propia madre en conjunción con la expectativa de vida con respecto al feto. La persona se repute como tal aún no nacido cuando se trate de su bien, nada menos que el mejor bien que diera la vida como consecuencia de la lesión. En mi humilde criterio, aquí nos encontramos ya no con un supuesto de concurso ideal en la cual se sanciona el delito de mayor significación, sino que la violación a diferentes disposiciones jurídicas conduce a la aflicción de dos tipos de bienes jurídicos diferenciados. Uno, la integridad corporal, y el otro, el aborto. Y ustedes dirán, lo que pasa con el aborto es que ha de entenderse la noción, el entendimiento como tal. ¿Ok? Y como no se sabe, en principio, como no se sabe que la mujer está en situación de gravidez, entonces, ¿por qué se podría sancionar el aborto de forma diferenciada cuando dentro de la familia de los abortos no se establece el aborto culposo? Porque esto sería una típica circunstancia de un aborto, una interrupción de la gestación realizada de forma culposa. Se quiso lesionar a alguien y al final se produce el aborto. Pero es que el resultado es de tanta significación que conduce inexorablemente a esa doble imputación, en lo cual se verificaría en un concurso real de delitos, aquellos que están descritos a partir de los artículos 86 y siguientes del Código Penal. Ver cuál es el delito de mayor significación para sancionar el delito de mayor significación. A mi modo de ver, el delito de mayor significación es el aborto. Pero yo no he tenido un propósito, pero ese resultado es inmanente en consideración a las lesiones. Entonces, nos encontraríamos en una circunstancia de concurso real o material. Sigamos. Lesiones graves. Yo, antes de acudir a la lámina, yo prefiero que en el caso de las lesiones graves acudamos directamente a la redacción que establece el artículo 415 del Código Penal. Si el hecho, es decir, el hecho con intención de lesionar a alguien,
ha causado inhabilitación permanente de algún sentido o de algún órgano. Entonces, se mantiene el sentido como tal, se mantiene el oído, se mantiene la vista, pero hay una inhabilitación, lo inhabilita de forma permanente de un órgano. Dificultad permanente de la palabra, el tartamudeo, o alguna cicatriz notable en la cara. O se ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o corporal que dure 20 días o más. O si por un tiempo igual queda la dicha persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales, es decir, en esos 20 días. O en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta causa un parto prematuro. ¿Okay? Fíjense lo siguiente. Lo primero que yo quiero significar es la diferenciación entre la pérdida del sentido, que ubica las lesiones gravísimas, y la inhabilitación permanente de algún sentido. En la pérdida de un sentido, obviamente, ha de estar vinculado a la pérdida del órgano que conduce a firmar el sentido. En el caso de las lesiones gravísimas, el ojo, la oreja, el olfato. Aquí el órgano que conduce a la afirmación del sentido se mantiene, pero se inhabilita de manera permanente el sentido. El ojo está allí como tal, pero a través de él no se puede ver. Ahí está la oreja, pero a través de ella no se puede escuchar. Ahí está la nariz, pero a través de ella no se puede oler. Dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara. El carácter de cicatriz notable, la notabilidad de la cara, obviamente ha de estar presente por una experticia médico-forense que pueda ser vista. Cicatriz notable, ¿ok? Tendría que precisarlo ese médico forense, lo notable en función del tipo de puntos que se ha adoptado. Pero yo quiero significar expresamente es frente al tema de el haber puesto en peligro la vida de alguien. Interesante esa redacción, ¿ok? Que se ubica en ese artículo 415 del Código Penal. Se ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida. Y ustedes dirán, bueno, pero espérate, pero si se pone en peligro la vida de la persona ofendida, no estaríamos en presencia de un homicidio intencional en grado de frustración o en grado de tentativa. Aquí el asunto es que el propósito era un propósito simplemente lesionante. ¿Okay? No había ningún propósito de que perdiera la vida. Y ese propósito lesionante fue de tanta significación que quizás hubiese hecho perderle la vida a la persona, pero efectivamente no ocurrió. Tan no ocurrió que ni siquiera tiene un solo rasguño, pero objetivamente esa lesión le pudo haber causado la vida, le pudo haber causado la pérdida de la vida, pero no había ese propósito. Una tenue línea entre ese artículo 415, la lesión gravísima, como con respecto al homicidio intencional, establecido en el artículo 405 del Código Penal, 405 del Código Penal, en concatenación con el artículo 80 y 82 del Código Penal, que es el que define el delito imperfecto. Entonces, allí de alguna forma se objetiviza que con ese propósito lesionante, pero con la realización de conductas que iban a conducir a lesionar a alguien, se pudo haber perdido la vida. Al final del camino no quedó el menor ápice de aflicción corporal en la persona, pero objetivamente allí se pudo haber derivado la muerte. Y ese propósito, esa culpabilidad, forma parte de esa noción de antijuridicidad, esa poner en peligro, ese disvalor de la acción con respecto al resultado, pero sobre todo el disvalor del hecho con respecto al derecho,
es en función de la cualificación de una culpabilidad. En un caso había una culpabilidad homicida en la frustración y en el otro caso había una culpabilidad lesionante. Pero para seguir con las paradojas que nos ofrece este delito de lesiones graves, pudo haber sido que la enfermedad mental o corporal, pareciera que se me salió el oriental, dura, y no, y en realidad soy de Caracas, entonces dura conforme a la norma, como lo establece el propio artículo 415 del Código Penal, dura 20 días o más. Entonces, la duración de esa tiempo, la duración de la llamada tiempo de curación de la enfermedad, de lo que ha sido causado a partir de la lesión, ha de estar vinculado a un dictamen médico forense, porque no es otro más que el propio médico forense quien puede determinar cuánto dura la incapacidad o la curación de esa persona. Nótese que se habla de incapacidad o de entregarse a sus ocupaciones habituales. Interesante lo que nos indica la parte infine, o en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta, de igual forma, desconociéndolo, el agente causa un parto prematuro. Raro el asunto, ¿no? Porque darle la vida a otro como una lesión, raro el asunto, ¿no? O sea, traer al mundo a alguien es producto de una lesión. Ese llamado parto prematuro conduce a afirmar que es un delito pluriofensivo, porque no solamente se está afligiendo la propia madre, su propia gestación, sino que se está afligiendo de alguna forma la integridad de vida de alguien que quizás si hubiese sido gestado en el término normal, no hubiese sufrido los perjuicios que a su salud conduce una gestación prematura y que evidentemente se va a visualizar en el tiempo. Pero mientras tanto el juez tiene que sancionar, si él no podría evidentemente asumir una espera de si la lesión que condujo a un parto prematuro se verifica en la integridad corporal o psicológica de esa víctima. Es decir, que en el caso de las lesiones puede trascender la víctima al propio o a la propia, en este caso, lesionante. ¿Ok? Obviamente aquí no nos ubicaríamos en un supuesto de un concurso real o material de delito. Es obvio que no, porque el que hace nacer a otro no es un delito, no lo conforma como tal. Y el propósito no era un propósito de abortar, sino de hacer lesionar a otro. En cambio, en la hipótesis de la parte final del artículo 415, la lesión gravísima, el resultado es un aborto. Es decir, hay una doble víctima en este caso. Entonces, como consecuencia de la aflicción a una mujer. Aquí, nótese que el límite inferior de la pena es de 1 a 4 años, a diferencia de los límites de la lesión gravísima, que es de 3 a 6 años. Sigamos entonces en el abordaje de esta familia de delitos. ¿Con qué prueba? ¿Qué instrumentos se van a determinar para verificar la gravedad de la lesión? Bueno, obviamente, en la intención, el dolo del sujeto activo, nos encontramos con el eterno problema de la prueba del dolo. Es obvio que si utilizo un instrumento punzocortante, punzopenetrante para afligirte tu corporeidad, no me vas a decir que te encontrabas sin un propósito de aflicción de otro, a menos que fueses un cirujano. A menos que fueses un cirujano, me detuviese yo en este momento. Pero todos sabemos que existen lo que se denominan prácticas
muy límite con la regulación jurídica, inclusive tolerada por la sociedad. Ahí acabamos de escuchar una lesión notable en el rostro. Y todos sabemos que si salimos por esa puerta, por esta o por la otra puerta, y nos vamos a un centro comercial, por ejemplo, nos vamos a encontrar, no quiero impulsarle eso, nos vamos a encontrar con tiendas que colocan piercing, que colocan tatuajes. Obviamente que en el tatuaje hay una aflicción de la corporeidad, del rostro, de otra parte del cuerpo. Hay un cambio en la apariencia física, tatuando a otro. Ahora, ese tatuaje está desde hace mucho tiempo. Y aquí nos tendríamos que volcar al elemento culpabilístico. Sí, yo tuve intención de cambiar la apariencia física de alguien a quien estoy tatuando, ¿ok? Pero fue con el consentimiento de la víctima. Es un tema del llamado perdón del ofendido en materia de aflicción de la propia corporeidad. Y ahí llegamos a circunstancias francamente extremas, ¿ok? No vamos a hablar de algún tatuaje que tenga alguna consideración artística, sino de verdad desfiguraciones de rostro, incorporaciones en la corporeidad. Inclusive tú podrás decir, bueno, en el caso de las prácticas de la forma de las intervenciones quirúrgicas de contenido estético, qué sé yo, te incorporan cuadros, te incorporan prótesis mamarias, te incorporan nalgas, te incorporan piernas. Pero fíjate que el concepto de sufrimiento ha de estar bien presente en la aflicción de esa víctima. Ahí no está sufriendo la persona, más bien está siendo curada en cuanto a la necesidad de un reemplazo a través de una prótesis. Inclusive uno lo pudiera afirmar hasta en el propio que recibe el tatuaje. No está sufriendo, está afirmando su propia integridad personal, estética, a partir de la aceptación de un tatuaje. Es decir, la noción de la ausencia de sufrimiento te conduce a una noción de consentimiento. Obviamente que desde un punto de vista jurídico, todas estas actuaciones, yo no sé, algunos de ustedes se habrán hecho el tatuaje, se ha hecho firmar algún tipo de contrato, de consentimiento, toma el tuyo, toma el mío. Yo creo que esta parte de mi cuerpo debería ser, ¿verdad?, como tatuada aquí para que se vea cabello, en fin. En todo caso, y de cabello sin alusiones a nadie. Bueno, la noción de la ausencia del sufrimiento. Para determinar la gravedad de la lesión lo haremos con la experticia forense, que se denomina o se llama examen médico legal, que es fundamental para determinar el delito de lesiones. En dicho examen médico legal, el médico forense señala los días de curación o convalecencia. Pasemos a abordar las lesiones leves, artículo 416 del Código Penal, pues si existen como tal. Allí alude en una lesión que tenga un lapso de curación de 10 días. Fíjese que en el caso de la lesión grave nos está hablando de más de 20 días, pero en el caso de la lesión leve establece un lapso de curación de hasta 10 días. En el caso de la lesión propia, de la que está descrita en el artículo 413, no se habla de tiempo de curación, ni se habla de tiempo de incapacidad o de discapacidad. Y por lo tanto, si nos encontraríamos con un problema de antinomia, es decir, un supuesto de hecho que regule diferentes consecuencias jurídicas, y aquí las consecuencias jurídicas son la sanción, que son diferenciadas entre las que establece el 416 y el 413 del Código Penal, no es simplemente un problema de indubio pro reo de la norma que más favorezca, es verificar si se ha establecido un tiempo de curación. Si no se ha establecido tiempo de curación
y no se encuentran los resultados que se verifican en las lesiones graves del 415 o en la lesión gravísima del 414, pues obviamente sería sancionado como lesión propia. ¿Ok? Bueno, pasemos a abordar la lesión levísima, artículo 417. Simplemente se ha causado un daño a la persona, cualquier daño, pero no necesita ni asistencia ni queda incapacitada de ejercer su dolo habitual. Como se dan cuenta, aquí en este caso hay una lesión, pero no requiere asistencia. Es decir, no existiría una enfermedad ni existiría un sufrimiento. Por lo tal, se dice, por ejemplo, yo no sé si fue realmente un lugar común, eso de, no sé cómo lo llamaban, tenía un nombre específico. Las personas que encontraban, las damas que encontraban con el pelo muy largo, ¿ok? Y entonces, a lo mejor eso fue un mito urbano, o a lo mejor realmente existe. Y entonces le cortan la cabellera para venderla, tipo a peluquería, qué sé yo, fábrica de pelucas. Fíjense que las uñas y el cabello son células muertas. ¿Okay? Tú dirás, bueno, pero ¿qué aflicción a la corporeidad será cortar la cabellera? Bueno, de alguna forma está afligiendo la psiquis de esa persona que tiene una larga cabellera. Fíjense cómo yo estoy tan afectado en mi psique que esa inexistencia de cabellera me hace ser como yo soy. Hombre, cuidado, disculpen la chanza. Entonces, bueno, pero en el caso de una dama, evidentemente su integridad personal, su apariencia física, su afirmación psicológica está vinculada a la existencia de una cabellera. Yo diría que nos encontraríamos en el caso de las lesiones propias, las que están descritas en el artículo 413 del Código Penal. Lesiones preterintencionales, artículo 419. Cuando los casos previstos en los artículos que preceden, es decir, del 413 al 417, excede el hecho sus consecuencias, al fin que se produjo el culpable, la pena en ellos establecida se disminuirá de una tercera parte a la mitad. Entonces, quise lesionar la vista para que alguien perdiera el ojo, dejarlo tuerto, pero se perdió la capacidad de la vista de forma total. Entonces, realicé actos tendentes a dejar a una persona con una media visión y perdió la completa visión. ¿Ok? Entonces nos encontramos con unas lesiones preterintencionales. Claro, el resultado sería el resultado de la lesión gravísima. Se ha perdido la vista, pero disminuida de una tercera parte a la mitad. Nota en ese 419 que también nos encontramos con una referencia dosimétrica. De lo menos es una tercera parte. Lo más sería la mitad. Es decir, la mitad estaríamos hablando del límite inferior, sería lo más beneficioso para la sanción. Y una tercera parte en rebaja sería lo máximo, lo más grave. Entonces tendríamos que ir entre la mitad a una tercera parte, ubicarnos en un término medio o de ese término medio acudir a rebajar la tercera parte o la mitad atendiendo a las circunstancias del caso. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad se ocasionó una lesión gravísima, pero lo que se quería era una lesión grave. A dos sentidos que se afligió, lo que se quería era afectar la nariz para que la persona no era que quedara sin olfato, pero al final quedó con ello, pero además se quiso afectar un ojo para que la persona quedara tuerta. Bueno, obviamente tendría que darse la menos disminución por la vía del artículo 419 y la menos disminución sería la tercera parte, que sería lo más grave de esa disminución. La persona tiene la intención de lesionar, de causarle un grave
un daño al sujeto pasivo, pero dicho daño sin llegar a la muerte es mayor al que quiso el propinarle el sujeto activo. Cuidado. Existen las lesiones preterintencionales, pero existe de igual forma el homicidio preterintencional. En el homicidio preterintencional, el resultado es la muerte. En las lesiones preterintencionales, el resultado es una lesión de mayor dimensión a la querida inicialmente. Sigamos. Pueden ser lesiones gravísimas preterintencionales, lesiones graves preterintencionales y lesiones leves preterintencionales. La definición del carácter de gravísima, de grave o de leve está en atención al resultado, porque ese artículo 419 se relaciona con todos los demás. Habría que especificar. El resultado es lo que cualifica el carácter de gravísimo, grave, y la culpabilidad es lo que ubica el carácter de la lesión preterintencional. Se aplicará de acuerdo al resultado la graduación que determine si esta es una lesión gravísima, grave o leve. Pero cuando se determine la intencionalidad, debe tomarse en cuenta que la persona tiene la intención de lesionar sin tener la intención de matar. Si tú me preguntas en qué se asemeja, o yo pregunto en qué se asemeja el homicidio preterintencional con las lesiones preterintencionales, en que en ambos la culpabilidad era la edendi. ¿En qué se diferencia? En el resultado. En el homicidio preterintencional tendríamos el resultado muerte y en las lesiones preterintencionales tendríamos un resultado de mayor significación. Y hago yo la gran pregunta, ¿qué pasa hacia abajo? ¿Qué pasa si yo he tenido la intención de cometer una lesión gravísima y el resultado es una lesión grave? ¿Qué pasa si yo lo que quise era la pérdida de la mano y al final del camino lo que logré en consecuencia es una cicatriz en la mano, pero mi propósito era la pérdida de la mano? Bueno, evidentemente nos encontramos con una posibilidad de un concurso real de delito, aún siendo frente a la misma persona. Estaríamos hablando de unas lesiones gravísimas en grado de tentativa y una lesión grave, ejecutada perfectamente, aunque fuera frente a la propia víctima. ¿Ok? Es decir, no podríamos hablar de que hay un problema de concurso ideal, violación de diferentes disposiciones jurídicas, pero con el mismo supuesto. Es que en el supuesto del gravísimo era que perdiera la vista. Así lo anoté, lo dije, lo afirmé, y al final lo que conduje fue una lesión. Nos encontramos con dos delitos, uno agotado y el otro ejecutado. Perfectamente posible en concurso real. Lesiones culposas. Artículo 420 del Código Penal. De igual forma, como en el artículo 409 del Código Penal, esa lesión es producto de una imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas. Fíjate que aquí es distinto a lo que establece el Código Penal. Dice inobservancia de disciplina, con lo cual nos ubica en la violación de la lex artis, es decir, del ejercicio de una profesión, sobre todo de la profesión médica. En el caso de las lesiones por imprudencia, recordemos que es una culpa in hayendo. En el caso de las lesiones culposas por negligencia, es una culpa in omitendo, dejando de hacer algo que se me haya exigido. El resultado no es la muerte, pero el resultado es la lesión. En el caso de la culpa imperita, es una culpa profesional. Ese artículo 420 del Código Penal conduce a una disminución de sanción y de igual forma, como lo establece el artículo 409, aquí mal podríamos hablar de una dosimetría. Es decir, aquí tendríamos que hablar de una culpa grave para imponer la mayor de las penas dentro del límite. Aquí podríamos hablar
de una culpa lata. Y aquí podríamos hablar de una culpa leve. El mismo y típico ejemplo, el qué sé yo, el que ha ocasionado una lesión grave o gravísima de contenido culposo, pero era un médico que por primera vez operaba, evidentemente tiene una culpa de menor entidad que el jefe de la cátedra de cirugía, quien es instructor de esta persona que por primera vez operaba y que debía enseñar, debía saber la práctica del ejercicio de la lex artis, de la operación. El 418 nos hace hablar de circunstancias calificantes y agravantes de las lesiones. Es decir, en el 418 se habla de el resultado de las lesiones, resultado, por ejemplo, lesión gravísima, pero lesión gravísima calificada, porque se está tomando en cuenta los elementos del artículo 406 del Código Penal, que es el que habla del homicidio calificado. Y también ese 418 nos ubica en las lesiones graves, graves. Perdonen el juego de palabras. Lesión gravísima por el resultado. Se perdió la capacidad de engendrar, pero se realizó utilizando los elementos del artículo 406, el que cualifica el homicidio calificado. Se hizo con alevosía, se hizo con sumersión, se hizo con fuego, con incendio o en la comisión del delito de robo. Pero también es específico, ¿verdad?, la manera como el Código Penal describe una circunstancia que alude a la utilización de las armas. El 418 nos indica: cuando la lesión es ocasionada por cualquier tipo de arma, será castigada conforme a el artículo 428, es decir, la existencia de armas. Es decir, hay una lesión gravísima calificada cuando se utiliza el arma, y el arma como una capacidad lesionante. El concepto de arma insidiosa de la que maneja el 516 del Código Penal. Arma disimulable que puede esconder lo que implica que el sujeto activo ataca a traición, por lo que cualquier lesión que se produzca por el mismo uso de la misma arma se considera calificada. Puede haber una lesión levísima, agravada. ¿Cómo es eso? Bueno, esa lesión levísima condujo a la aflicción de una circunstancia física que condujo a una curación de 10 días. Pero a quien se quiso lesionar era al hermano, una lesión fratricida, o a un funcionario público, que son los supuestos que establece el artículo 407 del Código Penal. Entonces, las calificantes y las agravantes de las lesiones están directamente relacionadas con la utilización de los medios o el tipo de víctima que se estableció frente al homicidio calificado del artículo 406 o al homicidio agravado del artículo 407. Pero entendiendo que si la lesión es producto de un arma, siempre ha de ser considerada como una lesión calificada, aun cuando sus resultados sean gravísimos o graves o leves. Esa sería la circunstancia individual no vinculada al homicidio que califica una lesión.